Hay una frase que escucho constantemente en consulta. Quizás sea una de las más repetidas que escucho. Y siempre lleva acompañada de frustración. Doctora, me siento inflamada. A veces la mujer señala el abdomen, otras veces habla de las piernas, la cara o simplemente dice: no sé cómo explicarlo, pero siento que mi cuerpo está inflamado. Y normalmente después añade algo más, algo que me parece especialmente importante. Estoy haciendo lo mismo de siempre, me cuido bien, mi cuerpo no responde de la misma manera. Y una frase aún peor: todos me dicen que está todo bien, pero yo no me siento igual. Y lo primero que quiero decirte hoy es esto. Si te sientes identificada con esta situación, no es algo de tu imaginación, porque la inflamación que muchas mujeres sienten es real. Lo que ocurre es que muy pocas veces se explica correctamente y muy pocos profesionales lo saben reconocer. Además, muchas personas creen que el sentirse inflamada significa simplemente haber comido mal, haber ganado peso, retención de líquidos, pero en realidad es mucho más compleja. Porque cuando una mujer se siente inflamada, normalmente no estamos hablando de un único problema. Estamos hablando de varios sistemas del cuerpo interaccionando al mismo tiempo. Hormonas, metabolismo, microbiota, sistema inmune, sueño, estrés. Y cuando esos sistemas dejan de trabajar en armonía, el cuerpo empieza a enviar señales y la inflamación suele ser una de las primeras. Cuando escuchamos la palabra inflamación, solemos pensar en algo evidente, una lesión, una infección, una articulación que se me ha inflamado, algo que podemos ver. Pero la inflamación de la que realmente hablan muchas mujeres es diferente. Es una inflamación silenciosa, de bajo grado, que no suele provocar fiebre y no aparece de repente. Y precisamente esto puede mantenerse durante años. Y da síntomas como cansancio, pesadez, retención de líquidos, no puedo adelgazar, se me distiende el abdomen, sensación de constantemente me encuentro inflamada. Y me acostumbro a estar así. Y empiezo a pensar, supongo que es la edad, el estrés, tengo que acostumbrarme. Pero no, la inflamación puede ser frecuente, pero eso no significa que tengamos que normalizarla. Si queremos entender la inflamación femenina, tenemos que empezar por las hormonas. Porque las hormonas sexuales hacen mucho más que regular la fertilidad. Participan en la regulación de líquidos, el intestino, modulan la respuesta inflamatoria y afectan directamente el metabolismo. Y eso es algo que está la mujer viviendo constantemente. Una de las cosas fascinantes de la biología es que el cuerpo nos fluctúa, pero esto significa que no somos la misma persona en cada momento del ciclo. Y esta fluctuación tiene unas consecuencias en el organismo. Por eso muchas veces notan diferencias muy claras según la fase del ciclo, sea una u otra. Hay días que se sienten más ligeras, más enérgicas, más despejadas y otros que se sienten todo lo contrario. Cansancio, retención de líquidos, inflamación, sensibilidad emocional. Y esto no es una cuestión de falta de disciplina. Es fisiología. Esta es probablemente una de las preguntas más frecuentes y la respuesta tiene varias capas. Durante los días previos a la menstruación se producen cambios hormonales que afectan a múltiples sistemas del organismo. Por ejemplo, el cuerpo puede retener más sodio y agua, puede cambiar la sensibilidad a la insulina, el tránsito intestinal puede volverse más lento. Cuando juntas todos esos factores, aparece esa experiencia de inflamación que millones de mujeres notan cada día. La ropa me aprieta más, la báscula pesa más y el cuerpo parece diferente. Lo importante es entender que no significa que estés ganando peso ni grasa. Muchas veces es simplemente esta combinación del cambio metabólico. Es decir, tu cuerpo está respondiendo a necesidades biológicas normales. Y ahora hablemos de una hormona que suele aparecer constantemente en las conversaciones de salud femenina, los estrógenos. Los estrógenos son esenciales para el organismo femenino. Participan en la salud cardiovascular, la salud ósea, el metabolismo, la función cerebral y en muchos otros procesos. Pero como ocurre en cualquier sistema biológico, lo importante es el equilibrio. Porque cuando existe un exceso relativo de estrógenos frente a la progesterona, suele aparecer síntomas muy característicos de los que conocemos como la dominancia estrogénica. Migrañas, retención de líquidos, sensación de hinchazón, inflamación mamaria y un síndrome premenstrual más intenso. Incluso estimulan el crecimiento de nódulos mamarios o pólipos y miomas en el útero. Y aquí es donde muchas mujeres se sorprenden, porque este fenómeno no depende únicamente de los ovarios. También pueden influir otros factores: el estrés, la grasa corporal,
la función del hígado, incluso la microbiota intestinal. Por eso la salud hormonal nunca puede entenderse de forma aislada. Y si hay una etapa donde esta conversación se vuelve especialmente importante, es la perimenopausia. Muchas mujeres llegan a esa etapa diciendo exactamente lo mismo. Hago lo mismo que antes, pero mi cuerpo ya no responde igual. Y normalmente tienen razón, porque durante la perimenopausia los niveles hormonales empiezan a fluctuar de una forma mucho más marcada. El ovario va teniendo fallos en los cuales puede responder o no a los estímulos hormonales y por ello suele haber cambios menstruales, pero también se asocian otros cambios en la microbiota intestinal, en el metabolismo, en la distribución de la grasa corporal, en los niveles de inflamación sistémica. Y es por eso que muchas mujeres notan más grasa, más inflamación, más retención, más dificultad para adelgazar y una sensación constante de que su cuerpo está cambiando. La sensación de pasar de un síndrome premenstrual a una menopausia transitoria. Lo importante es entender que no es una cuestión de voluntad, es una transición biológica real y cuando mejor comprendemos esta transición, mejores decisiones podemos tomar para cuidarnos. Cuando una mujer me dice, doctora, me siento inflamada, hay una pregunta que casi siempre me interesa hacer y es, ¿cómo está tu sistema digestivo? Porque durante muchos años pensábamos que el intestino era simplemente un órgano encargado de procesar los alimentos. Comíamos, digeríamos, absorbíamos nutrientes y poco más. Pero hoy sabemos que el intestino es mucho más complejo. De hecho, podríamos decir que es uno de los grandes centros de regulación del organismo. Dentro de él viven billones de microorganismos, lo que conocemos como la microbiota intestinal. Y estas bacterias, virus y otros seres participan funciones que van mucho más allá de la digestión. Participan en la regulación del sistema inmune, influyen en el metabolismo, ayudan a producir determinadas vitaminas y mantienen una comunicación constante con nuestras hormonas. Por eso, hoy sabemos que cuando el intestino pierde el equilibrio, las consecuencias pueden sentirse en todo el cuerpo, no solamente en el abdomen. A este desequilibrio lo llamamos disbiosis. Puede aparecer por muchos motivos: un estrés crónico, una falta de sueño, dietas pobres en fibra, un uso repetido de antibióticos, problemas digestivos previos. Y cuando esto ocurre, las bacterias beneficiosas disminuyen y otras empiezan a crecer y a proliferar más de lo deseable, creando lo que se conoce como un SIBO o quizás un intestino irritable. Y entonces es cuando aparecen estos síntomas que muchas mujeres conocen perfectamente: gases, digestiones pesadas, distensión abdominal, hinchazón, sensación de inflamación constante. Muchas veces la mujer siente que se despierta relativamente bien, pero a medida que avanza el día, el abdomen empieza a crecer, la ropa aprieta más y aparece esa sensación tan incómoda de estar embarazada de varios meses sin estarlo realmente. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque la microbiota no solo participa en la digestión, también participa en el equilibrio hormonal. Existe un conjunto específico de bacterias intestinales que recibe un nombre muy curioso. Se llama estroboloma. Y aunque el nombre suene técnico, su función es relativamente sencilla de entender. Estas bacterias ayudan al organismo a procesar y metabolizar los estrógenos, es decir, ayudan a regular qué ocurre con parte de nuestras hormonas, una vez que han cumplido su función. Cuando este sistema funciona correctamente, el cuerpo mantiene su equilibrio de forma más eficiente. Pero cuando la microbiota pierde diversidad o equilibrio, también puede alterarse ese proceso. Y entonces pueden aparecer las consecuencias: más retención de líquidos, inflamación, síndrome premenstrual, sensación de hinchazón. Por eso, hoy entendemos que muchas veces no podemos hablar de las hormonas sin hablar de nuestro intestino. Y tampoco podemos hablar del intestino sin hablar de las hormonas, porque ambos sistemas están profundamente conectados en lo que llamamos sistema intestino-microbiota-cerebro. Ahora quiero hablarte de algo que pocas veces se explica bien: la resistencia a la insulina. Porque detrás de muchas mujeres que se sienten inflamadas existe un componente metabólico importante. La insulina es una hormona cuya función principal es ayudar a que la glucosa entre en las células. Cuando la célula responde peor a estas señales,
el organismo tiene que producir más insulina. Y aquí empiezan los problemas. Se almacena grasa, se siente más inflamación de bajo grado, se retienen más líquidos y hay más dificultad para perder peso. Las señales más frecuentes suelen ser mucho cansancio después de comer, antojos de azúcar, hambre frecuente, grasa abdominal, dificultad para adelgazar y algo muy importante, la resistencia a la insulina no es únicamente un problema de peso, es también un problema inflamatorio porque favorece que la producción de moléculas inflamatorias que mantienen el sistema inmune alterado esté activa durante años. Cuando hablamos de estrés solemos pensar en emociones, pero el estrés también es química, es fisiología y es biología. Cuando el cerebro percibe una amenaza, libera una hormona clave, el cortisol. Y esta hormona tiene muy mala fama, pero quiero decirte algo muy importante. El cortisol no es el enemigo. De hecho, necesitamos el cortisol para vivir. Nos ayuda a despertarnos por la mañana, nos ayuda a reaccionar ante las situaciones difíciles, nos ayuda a movilizar la energía cuando la necesitamos. Es una hormona diseñada para protegernos. El problema real aparece cuando el cuerpo deja de activar el modo supervivencia de forma puntual y empieza a vivir en modo supervivencia. Hay algo fascinante sobre el cerebro humano. El cerebro moderno sabe perfectamente que responder correo electrónico no es una amenaza física. Pero muchos de nuestros sistemas biológicos son mucho más antiguos. Y estos sistemas responden a la sensación de amenaza, no a la fuente concreta de la amenaza. Por eso el cuerpo no entiende, tengo demasiadas reuniones, no entiende, estoy gestionando una empresa, no entiende, estoy cuidando de mis hijos y de mis padres al mismo tiempo. El cuerpo lo que entiende es, no estoy segura, hay presión, hay incertidumbre, necesitamos prepararnos. Y cuando esa señal se mantiene durante meses o años, el cuerpo empieza a generar cortisol de forma desmesurada. Y aquí es donde muchas mujeres empiezan a reconocer muchas cosas, porque el cortisol elevado de forma persistente puede influir prácticamente en todos los sistemas que hemos mencionado hoy. Puede alterar la forma en la que el cuerpo regula la glucosa, puede favorecer la resistencia a la insulina, puede aumentar el almacenamiento de grasa abdominal, puede empeorar la calidad del sueño, puede afectar el intestino y puede aumentar la inflamación de bajo grado. Y entonces empiezan a aparecer síntomas aparentemente desconectados, pero que en la realidad forman parte de una misma historia. Quizás una de las manifestaciones más características sea esta, la mujer que está agotada pero no consigue descansar. Y muchas personas entienden perfectamente lo que significa. Llegan la noche completamente cansada, sentir que no puede más y aún así acostarse y tener la mente funcionando, pensando, repasando conversaciones, planificando el día siguiente, saltando de una preocupación en otra. Y el cuerpo pide descanso, pero el sistema nervioso sigue en alerta. Y con el tiempo eso empieza a afectar a todo, porque el sueño es uno de los grandes reguladores del organismo. Cuando dormimos mal, cuando la inflamación aumenta, la sensibilidad a la insulina empeora y la regulación hormonal se vuelve más difícil. Y el cuerpo entra en un círculo del que cuesta salir. Y aquí llegamos a uno de los temas que más preocupa a muchas mujeres, la grasa abdominal. Porque muchas veces escucho, siempre he tenido el mismo peso, pero ahora todo se acumula aquí. Y una de las explicaciones puede estar relacionada con el estrés crónico. Cuando el cortisol permanece elevado durante largos periodos, el organismo tiende a priorizar el almacenamiento de energía, especialmente en la zona abdominal, no porque el cuerpo quiera perjudicarnos, sino porque está intentando prepararse para una situación que interpreta como exigente. Es un mecanismo antiguo de supervivencia, pero en el mundo moderno puede convertirse en una fuente importante de frustración. Y aquí aparece algo que muchas mujeres encuentran sorprendente. El intestino también responde al estrés. De hecho, existe una comunicación constante entre el cerebro y el sistema digestivo. Se llama eje intestino-cerebro. Por eso cuando una persona atraviesa épocas difíciles pueden aparecer más gases, más hinchazón, digestiones más pesadas, más diarreas, aumento del hambre emocional
o la sensación de estómago cerrado. Y entonces ocurre algo muy curioso. La mujer piensa, mi problema está en el intestino, cuando en la realidad muchas veces el origen es otro, el estrés. Y quizás esta sea la idea que más me gustaría que recordaras. El problema no es tener estrés, eso es imposible, todos tenemos estrés. El problema es vivir durante años en periodos reales de estrés, sin recuperación, sin descanso profundo, sin regulación, sin momentos en los que el cuerpo pueda recibir mensaje de que ya no necesita sobrevivir. Porque un cuerpo que vive permanentemente en alerta acaba funcionando de manera diferente y esto se transforma en inflamación física y cambios emocionales. Si algo debemos tener en cuenta de toda esta explicación es que la inflamación de una mujer rara vez tiene una única explicación. No suele ser solamente hormonal, no solamente digestiva, no solamente metabólica. Normalmente es el resultado de una conversación constante entre hormonas, metabolismo, microbiota, sistema inmune, estrés, sueño, estilo de vida. Y precisamente porque todo está conectado, necesitamos dejar de buscar soluciones simplistas para poder solucionar casos complejos. Y quiero terminar con una idea que considero fundamental. Tu cuerpo no está intentando sabotearte. Tu cuerpo no se ha vuelto tu enemigo y probablemente tampoco se ha roto. Lo que muchas veces llamamos inflamación es el lenguaje que utiliza el cuerpo para decirnos que algo necesita atención, que algo necesita equilibrio y comprensión. Y cuando empezamos a escuchar esas señales, en lugar de ir en contra de ellas, la conversación cambia. Dejamos de preguntarnos, ¿qué estoy haciendo mal? Y empezamos a preguntarnos, ¿qué está intentando decirme mi cuerpo? Y muchas veces ahí empieza realmente el camino hacia sentirse mejor. Y si este vídeo te ha ayudado a entender mejor lo que ocurre dentro de tu cuerpo, quédate aquí y suscríbete a mi canal, porque en los próximos episodios seguiremos hablando de tus situaciones en las que seguramente te irás sintiendo identificada y te darán claves para entenderte mejor y poder así solucionar aquello que realmente te afecte a cualquier nivel. Porque entender el cuerpo femenino no debería ser un privilegio, debería ser un conocimiento básico para cualquier mujer. Y yo te ayudo a ello. Te espero en mi próximo vídeo.